Siguiendo con nuestra serie de videos, vamos a estudiar a continuación el tema de conteo de datos, el cual es indispensable a la hora de iniciar un análisis estadístico. La mejor manera de verlo es a través de varios ejemplos. Comencemos con el primero, del cual me permito leer el enunciado. Se reportan los datos correspondientes a la edad de 20 estudiantes en un curso especial de matemáticas. Los datos se muestran en esta tabla. Para poder iniciar nuestro análisis, comencemos con determinar el tamaño de nuestra muestra. El enunciado nos indica que se trata de 20 estudiantes. Por tanto, nuestro tamaño muestral es igual a 20. ¿Qué significa esto? Que debemos contar 20 datos, pero eso nos lo va a dar el siguiente procedimiento. Vamos a ver qué tipo de datos tenemos. Cada rango de datos, cada dato se representa o se denota como X sub I. Y las frecuencias absolutas correspondientes a cada uno de estos datos se muestran como n minúscula sub I para la frecuencia absoluta y n mayúscula sub I para la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que esta notación es importante para poder manipular más fácilmente los datos que nos suministran y posteriormente, como lo vamos a ver en un posterior video, nos servirán para la construcción de una tabla de frecuencias. Vamos a ordenar los datos según las categorías que encontramos en la tabla. El valor más pequeño que podemos encontrar es el 16. Entonces, en la columna X sub I ubicamos el 16. También tenemos el 17, el 18, el 19, el 20 y por último, el valor más grande que encontramos es el 21. Ahora para el conteo vamos a tomar categoría por categoría y las incluiremos en estas columnas. Vamos a ver cuántos números 16 tenemos en la tabla. Según esta tabla solo tenemos un número 16. Entonces, en la columna de frecuencias absolutas solamente ponemos una repetición. Y por lo pronto solo hemos contado un dato. Así que en la columna de frecuencias absolutas acumuladas solo ponemos un 1. Seguimos con el número 17. Tenemos 1, 2, 3 repeticiones. Entonces, en esta columna, la columna de frecuencias absolutas, para el número 17 tenemos 3 repeticiones. Y por tanto, nuestro acumulado de datos contados es de 1 más 3, 4. Seguimos con el número 18. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para esta columna, el 18 tiene 7 repeticiones y en total tenemos 4 más 7, 11 datos contados. Seguimos con el número 19. Tenemos 1, 2, 3, 4 repeticiones. 4 datos corresponden al número 19. Y acumulados tenemos 11 más 4, 15 datos. Ahora, el número 20 tiene 1, 2, 3 y 4 reportes. En esta columna ubicamos un 4 y el acumulado de datos contados es de 15 más 4, 19. Por último, el 21. Solamente tenemos un dato.
Entonces, en la columna de frecuencias absolutas para el 21 ubicamos un dato. Y nuestro total acumulado es de 19 más 1, 20. Recordemos que, como habíamos anunciado en un video anterior, cuando la frecuencia absoluta acumulada coincide con el tamaño de mi muestra, el conteo está bien hecho. ¿Qué podemos decir hasta ahora de la información analizada? De 20 datos suministrados, 7 corresponden a 18. Significa que de 20 estudiantes, 7 tienen 18 años. 4 estudiantes tienen 19 años y 4 estudiantes tienen 20 años. 3 tienen 17, solo 1 tiene 16 y solo 1 tiene 21 años. Este es el procedimiento común para el conteo de datos. Vamos a proceder con un ejemplo que implique variables cualitativas. Nuestro siguiente ejemplo se enuncia como sigue. Se presentan los géneros musicales preferidos por 15 habitantes de una misma cuadra. Como podemos observar, los géneros van desde el rock hasta el jazz, pasando por la música clásica y la música latina. Vamos a comenzar con nuestro conteo de datos. El enunciado nos dice que el tamaño de la muestra es de 15 unidades. Entonces, nuestro tamaño muestral es de 15. ¿Cuáles son las categorías de datos que entran en la primera columna? Tenemos el rock, el jazz, la música clásica y la música latina. Teniendo las categorías ya enunciadas, procedemos con el conteo. Empecemos por el rock. ¿Cuántos elementos rock tenemos en la tabla? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, tenemos 5 reportes para la variable rock y 5 datos contados en total. Seguimos con el jazz. 1, 2, 3. Tenemos 3 datos equivalentes a la categoría jazz y como conteo completo hasta ahora, 5 más 3, 8 datos. Seguimos con la música clásica. Tenemos 1, 2, 3, 4 reportes para música clásica y hasta el momento un conteo de 8 más 4, 12 datos. Por último, la música latina. 1, 2, 3. Tenemos 3 datos para música latina y finalmente 12 más 3, 15 datos contados. Como podemos observar, este conteo final coincide con el tamaño de la muestra, así que no se omitieron datos durante el conteo. ¿Qué es posible observar? De 15 habitantes de una misma cuadra, 5 prefieren el rock, 4 la música clásica, 3 la música jazz y 3 la música latina. Como se habrán dado cuenta, esta herramienta es de suma importancia para comenzar con un análisis adecuado de la información suministrada. Vamos a ahondar en herramientas un poco más completas en nuestros próximos videos.